Muchos saludos, padrinos y madrinas, y todos los que siguen las transmisiones de Misioneros de Guadalupe. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, estamos el día de hoy meditando, reflexionando este pasaje de la multiplicación de los panes, que, bueno, según algunos teólogos, ¿sí? Y que yo lo tomo así, que a mí me llena mucho esto que ellos comparten, y es que la comunión, ¿sí? Como tal, ya Jesús la había realizado antes de lo que era el Jueves Santo, ¿sí? Y cuando son en esos momentos donde se hace esa comunión, ¿sí? Pues es en la multiplicación de los panes que va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es Jesús que va a agarrar el pan. Si nosotros leemos nuevamente el texto, si reflexionamos el texto y con él todos los textos que hablan sobre las multiplicaciones de los panes que existen en los evangelios, vamos a ver que en todas dice que tomó el pan, lo partió, dio gracias, ¿sí? Y lo dio a sus discípulos. Esas palabras son claves, porque si ustedes ponen atención en el texto y después ponen atención en la consagración que hace el sacerdote, van a ver que son muy similares. Incluso si ustedes leen el pasaje de la última cena, ¿sí? En las diferentes versiones van a encontrar que en todas aparecen estos momentos donde Jesús toma el pan, lo parte, da gracias, ¿sí? Y lo da a los discípulos. En todos aparece. Entonces, ese es algo especial. ¿Por qué? Porque quiere decir que la comunión, ¿sí? Es verdad, fue instituida en la última cena, pero que ya había acontecido anteriormente. Y es algo bonito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta comunión, si nosotros nos damos cuenta, está siendo dada para aquel que es pobre, aquel que está sufriendo, ¿sí? Era todo ese pueblo que andaba atrás de Jesús, ¿sí? Que estaban enfermos, que tenían problemas, que estaban pasando alguna dificultad, que querían escuchar palabras de aliento, que querían escuchar palabras de esperanza. Era todo ese pueblo que andaba atrás de Jesús y que lo siguen, ¿sí? Lo van a seguir, incluso no van a pensar en lo que van a comer. Quizás a lo mejor hasta ni tenían que comer, ¿sí? Y sin embargo van y lo siguen. Y aquí viene un momento muy especial que también nosotros debemos de ver que sucede en la multiplicación de los panes. Y que es algo que nos tiene que hacer, que nosotros lo tenemos que escuchar y nos tiene que hacer ruido, como se dice, ¿sí? Que a nosotros nos tiene que decir algo. Y es que Jesús va a hacer un milagro muy grande, que es la multiplicación. Va a dar a alimentar
a 4,000, 5,000 personas, y dice, y sin contar mujeres y niños. Entonces alimentó a una multitud. ¿Sí? Y si nosotros vemos, dice, eran 5 panes y 2 peces los que había ahí. ¿Mm? Pero aquí viene algo más importante, que el milagro no solamente se realiza de la mano de Dios. Es verdad, es importante y es lo central. Sin la mano de Dios no acontece, ¿sí? Las cosas sorprendentes que hace Dios por nosotros. Pero antes de que suceda todo esto, siempre va a Jesús el pedirnos, el que nosotros contribuyamos. Si nosotros vemos 5 panes y 2 peces, no es nada en comparación con todo lo que iba a hacer Jesús, todo lo que hasta habla de que se llenaron canastos y todo sobró. ¿Sí? Lo que hizo Jesús fue majestuoso, pero aunque es insignificante, 5 panes y 2 peces, pero es necesario también nuestra contribución. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos algo a Dios, es importante nuestra contribución. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poner? En este caso Jesús les dice a los discípulos, pues denles ustedes de comer. ¿Sí? Y entonces va a aparecer por ahí algún discípulo que dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. En otro texto va a decir, aquí hay un muchacho que dice que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Entonces siempre va a hacer falta el que nosotros demos. Y es eso lo que nos tiene que, yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. ¿Qué tienes para dar y para que se realice verdaderamente ese milagro que estás pidiendo? ¿Sí? A veces nosotros estamos pidiendo que se resuelvan los problemas de la familia. A veces decimos, bueno, que ya se acaben los conflictos, que ya no haya problemas, que ya no haya enojo entre la familia. Bueno, ¿qué estás dispuesto a dar tú? Aunque sea mínimo, pero a lo mejor es todo lo que tú tienes y eso es muchísimo, porque con eso Dios va a poder hacer milagros. ¿Sí? A lo mejor, bueno, yo voy a ser paciente este día con mi familia. Esa paciencia que vas a dar tú va a ser con que se realice un milagro, que vuelva a haber entendimiento. Bueno, a lo mejor voy a decir, bueno, voy a tolerar y entonces voy a escuchar a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Voy a escucharlo. Eso mínimo que estás haciendo va a hacer con que se realice el milagro. Si tú dices, Dios, que haga el milagro y yo no voy a hacer nada, o no, y ni siquiera lo dices, ni siquiera lo piensas, o dices, es que ellos, quiero que se solucione el problema, pero es que ellos son el problema. Entonces, no se va a, no va a ser más difícil que suceda, no quiere decir que no va a acontecer. Va a suceder, pero va a ser diferente. En cambio, cuando tú dices, yo voy a poner de mi parte, aunque es mínima, ¿sí? Va a acontecer, porque estás contribuyendo. Son esos 5 panes y 2 peces que dieron los discípulos. Y que Dios el día de hoy te pregunta, ¿qué es lo que tú tienes para dar? Dios va a realizar el milagro, pero ¿qué es lo que tú tienes para dar? Eso es importante. A veces se nos olvida ese punto tan esencial. ¿Qué es lo que tenemos para dar? Aunque sea mínimo. Aunque si nosotros lo vemos, así como los discípulos que dicen, pues solamente hay 5 panes y 2 peces, y eso es para qué, es para toda esta multitud. Esto no es nada, no va a alimentar a nadie. ¿Sí? Aún así, ¿sí? Eso es importante y lo toma Jesús para realizar el milagro. Pues bueno, yo me despido pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes que nos ayudan, que colaboran con nosotros y pues les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.